Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Estamos hoy de visita en el Centro de Multimedia de la Universidad Adventista del Plata y expresamos nuestra gratitud por parte de LLB Latino a este grupo de profesionales jóvenes que nos están acompañando. Hoy hemos invitado a la doctora Sonia Krum de Nicolaus, que es una especialista en la didáctica y las estrategias de enseñanza de la Biblia. Y ella es también profesora en este Centro de Estudios Superiores, conferenciante, invitada a muchos países y una enamorada del cómo transmitir el conocimiento bíblico a los jóvenes, a los universitarios. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí con usted. Muy bien, vamos a tocar un tema importante, así que no se lo pierdan. Vamos a hablar y recordar que la formación espiritual, la formación cristiana de los jóvenes, de los niños y de los universitarios es una responsabilidad que Dios ha colocado sobre los hombros de los padres, la familia, pero también sobre los educadores como usted y sobre los líderes religiosos de las congregaciones. Así es una tarea compartida y es una tarea difícil, cada vez más complicada en este mundo complejo de Internet y de medios de comunicación en que la sociedad y la cultura pesan mucho sobre nuestros chicos. Así que la primera pregunta que le queremos hacer es ¿qué la impulsó a usted a prestar atención, a investigar esto del comunicar la fe, los valores a los niños, adolescentes? Bueno, quizá lo que puedo decir en primer lugar es que me sentí motivada por mi propia formación a lo largo de la vida, recibida en la familia y en las instituciones donde estudié. Pero me llamó poderosamente la atención un párrafo donde la señora Elena White menciona la importancia que tiene el estudio de la Biblia para el desarrollo total de la persona. Y ella dice... Vamos a leerla aquí, que está en la pantalla. Sí, dice que como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. Y esta es una cita muy fuerte. Correcto. Muy categórica. Porque va más allá de lo espiritual a lo intelectual. Impacta directamente en el desarrollo cognitivo. Entonces, realmente sentí esa curiosidad, ese interés en mirar cómo estamos enseñando la Biblia para ver después si esto ocurre realmente. Y usted creó un programa de investigación, un trabajo para ver cómo se enseña la Biblia, la religión cristiana, en las escuelas secundarias y en las universidades. Explíquenos un poco. Es así. Tuve que delimitar de alguna manera lo que quería estudiar porque es mucho lo que entra en este tema, pero lo hice a través de algunas preguntas de investigación que también podemos mirar juntos. Me propuse mirar cómo es el clima de aprendizaje en las clases de Biblia, cómo es el proceso de interacción entre profesores y estudiantes y qué acciones del profesor favorecen un ambiente de aprendizaje crítico. Además, qué tipos de clases predominan en nuestro ambiente formal de educación universitaria y media y cómo utilizan los profesores las preguntas para conseguir justamente el desarrollo que promete la señora White en esta cita que leímos al inicio. Me parece un lindo proyecto. Entonces usted descubrió, me contaba, 6 estilos de didáctica, de docencia. Sí. Háblenos, ¿cuáles son esos 6 estilos? Sí, podría haber mencionado quizá algunos otros, pero fue una forma rápida de agrupar las clases que observé. De paso observé 68 profesores en acción en aquel momento y años más tarde repliqué esta investigación en otro lugar, pero encontré los mismos estilos. ¿Y en un ambiente latinoamericano? Sí, siempre latinoamericano. Bien. Y entonces encontré clases estratégicas, clases basadas en preguntas, clases tradicionales, clases devocionales, clases de tipo sermón
y algunas informales también. A mí me interesa mucho eso porque yo me inicié como profesor de Biblia. Así que al oír estas descripciones estaba haciéndome... Quizás se encuentre también. A ver dónde me encontraba yo. Pero sí, hay toda una gama de opciones. ¿Qué quiere usted decir cuando dice que es una clase estratégica? Bien, la clase estratégica está pensada por el profesor para que realmente se consigan los objetivos de la clase de Biblia. Es decir, tuvo que pensar y tuvo que planificar estrategias para que eso suceda, porque no es algo natural del ser humano el querer someterse al rigor del aprendizaje. Entonces, es una clase muy bien planificada y se nota en la variedad de estrategias que utiliza el docente y en el clima o en el ambiente de aprendizaje que se produce en la clase. Por otro lado, una clase tradicional va más con el profesor que se para a comunicar lo que él sabe, puede ser que sea un erudito, para comunicar su clase, pero no hay intervención del alumno, no hay actividad. El profesor no tiene maneras de saber si hay actividad mental en su alumno. Cierto. Entonces, hay toda una gama, podríamos hablar de cada uno de los tipos, mientras que la más, digamos, la menos deseable es el último modelo, el informal, donde realmente al profesor le interesa poco lo que ocurre en la clase y no se ocupa de que haya un ambiente de aprendizaje, simplemente está en su función de... En donde en realidad no hay aprendizaje. No hay aprendizaje prácticamente, porque después se vio en los resultados cómo cada tipo de clase impacta directamente en los resultados de aprendizaje. Así que aquí estamos hablando, en primer lugar, a los educadores, a los profesores de Biblia, sí, de religión, pero estamos también hablando en cierta medida a los maestros de clases de escuela sabática de jóvenes y de adolescentes. Sí. Es totalmente aplicable, se puede hacer una transposición de lo que ocurre en un aula a lo que ocurre en una clase de escuela sabática y lo que puede ocurrir en un culto familiar también. Ah, qué bien. Claro, esto nos lleva entonces a dar un paso atrás y preguntarnos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar como docentes en la familia, en el aula especialmente, que es su especialidad. ¿Qué objetivos se buscan alcanzar en la enseñanza de la Biblia entre los adolescentes y los universitarios? Bien, estos objetivos quiero decir que se pueden aplicar a toda la educación formal. También es aplicable a niños, pero básicamente les compartimos estos 4 objetivos a los que después me atreví a añadir el que menciona Elena White. El primero es que nuestros alumnos conozcan a Dios, es el acercamiento a Dios. Y Jesús mismo dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, claro, el único Dios verdadero. Sí. En segundo lugar es el desarrollo de un carácter con valores cristianos. Aceptar la salvación que Cristo ofrece. Nuestro gran propósito de la clase de Biblia es llevar a nuestros alumnos a la salvación. Correcto. Y después, como una consecuencia, que se comprometan de por vida en el servicio y en una relación personal con Dios. A lo que la señora White también añade que el desarrollo de las habilidades de pensamiento está dentro de ese blanco a alcanzar en una clase de Biblia. Además del desarrollo espiritual, nuestro alumno tiene que tener un plus, un añadido. Una yapa, como diríamos cuando yo era chico. Exactamente, que es el desarrollo cognitivo. La Biblia tiene que aguzar el sentido cognitivo. Un recordativo entonces a nuestra audiencia es que Dios quiere que pensemos, que tengamos un desarrollo mental, que seamos inteligentes, que es una palabra que Elena de White usa. Sí. Él quiere adoradores inteligentes, que no vivan en las nubes, sino que vivan en esta tierra, que planeen, que estudien la causa y el efecto. De hecho, nos creó a su imagen como seres inteligentes. Y Dios se comunica con nosotros a ese nivel, mediante su espíritu, a nivel del pensamiento. Por eso es importante desarrollarlo. Correcto. Ahora, antes de avanzar, queremos hacer un momento en este diálogo
para que nuestra audiencia sepa un poquito más de usted, doctora. Díganos dónde pasó sus años formativos, dónde nació, se crió. Bueno, yo nací en un pequeño pueblito que en aquellos años se llamaba Puigarí, hoy es Libertador San Martín, de la provincia de Entre Ríos, Argentina. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde ¿verdad? estamos en este momento? La universidad está situada en este pequeño pueblo que ya ha crecido bastante. Ahí nací y pasé mis años de infancia y adolescencia. ¿Y luego qué estudios hizo a nivel postsecundario? Soy profesora para la educación primaria y preescolar y profesora en Ciencias de la Educación, que es una carrera especializada en pedagogía. Pedagogía y orientada a la asesoría pedagógica y al trabajo en nivel medio y superior. De modo que usted está abarcando todo el abanico desde el nivel preescolar a el universitario. Sí, sí. Porque usted también completó un doctorado, ¿verdad? Sí, una maestría en educación y un doctorado en educación con especialidad en currículum y didáctica. ¿Y eso fue dónde? Esto fue en la Universidad de Montemorelos, que es una universidad hermana nuestra en México. Qué bien. Y además hay una familia y que usted nos ha traído una fotografía que queremos ver. ¿Quiénes aparecen en esta imagen? Bueno, la niña es Katia, que es melliza con Matías, que está en el otro extremo de la foto, tienen 21 años y son estudiantes universitarios. Y a mi lado está mi esposo, Raúl, que también es educador, trabaja en esta universidad. Y atrás se puede ver a nuestro hijo Max, que es el mayor. Él ya es egresado de esta universidad y actualmente está ingresando en el trabajo como obrero en nuestras filas, nuestro territorio adventista, aunque estuvo como misionero un par de años Eso antes. me interesa. ¿Dónde estuvo de misionero? Él estuvo como misionero en Estambul, en Turquía, un año, y otro año en Beirut, en el Líbano. Qué bien. Así que ahora ya está armado como para empezar a... Qué lindo. A dar. Ahora, tenemos sobre la mesa un festival de libros, porque la doctora, además de profesora, ha plasmado sus ideas y las ha comunicado. Un proyecto que usted coordinó es el de la formación de libros de texto de escuela primaria, los primeros 6 grados. Háblenos un poquito de eso y vamos a poner una imagen de la tapa en la pantalla. Esta fue una idea que quiero reconocérsela y adjudicársela a la doctora Raquel de Cornechuk. Siempre fue su sueño tener libros de texto en Interamérica, libros nuestros, producidos por nosotros y con nuestra cosmovisión. Ella dirigió el proyecto completo curricular y yo estuve en la parte operativa coordinando un equipo que trabajamos en la producción directamente de estos textos. Por cada libro o cuaderno de actividades del alumno hay un libro guía para el docente. ¡Qué bien! Y esto se ha distribuido, gracias a Dios, en todo Interamérica. El impacto que estos libros han tenido, me consta, es una multiplicación increíble. Y entiendo que han comenzado también a preparar libros de nivel secundario. Sí. ¡Qué bien! Aquí está el primero, pero ya hay otros 2 en proceso. Qué lástima que eso no empezó hace 60 o 50 años, cuando yo era profesor y tuviera tenido esos libros de lujo. Lo mismo hubiera querido yo, doctor. Bien. Entonces, este tema es interesantísimo. Colegas, vamos a hacer un breve paréntesis, estimados televidentes, y vamos a regresar a ahondar y a poner en práctica algunas dimensiones adicionales de la enseñanza de la Biblia en todos los contextos. No se vayan, que en 30 segundos regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Qué bien que siguen en sintonía con nosotros y en este diálogo con la doctora Krum de Nicolaus, en la que estamos hablando acerca de la enseñanza
de la Biblia y la religión cristiana a los niños, jóvenes, adolescentes y universitarios. Y lo que venía diciendo ella y lo que vamos a decir está sintetizado en este libro, cuya imagen vamos a poner aquí en la pantalla, Pensar, Sentir y Hacer hacia una didáctica de la Biblia para el nivel medio y superior. ¿Qué encontramos aquí en este libro? Básicamente, fundamento para usar la palabra de Dios como libro de texto e ideas, estrategias para nutrir a los profesores y que a su vez puedan hacer funcionar sus clases para el desarrollo cognitivo, además de espiritual. Y todos nosotros, educadores cristianos, tenemos un modelo extraordinario, Jesús, que entre todos los nombres que podría haber elegido, eligió ser maestro. Habría podido ser rey, monarca, médico, etc. Maestro. Llámenme maestro. De modo que Él es nuestro modelo y en su labor, Él utilizó unos métodos efectivos en transmitir sus enseñanzas, su visión a los discípulos. ¿Qué métodos utilizó Jesús para llevar adelante su misión? Bueno, Él se caracterizó por romper con los modelos tradicionales de su época y su enseñanza en general no se encontraba en la superficie de su discurso, sino que había que cavar para encontrar lo que Jesús realmente quería transmitir. Había que tener voluntad para hacerlo. Entonces Jesús utilizó ejemplos de la vida cotidiana, o sea, aprendizaje significativo le llamaríamos hoy. Utilizó historias que atrapaban la atención y que tenían un mensaje en sí mismas. Utilizó noticias, como fue la historia del buen samaritano, una noticia que había ocurrido hacía poco. Utilizó metáforas y muchas preguntas. Correcto. Que también tenían que ver con el pensamiento hebreo. A los hebreos les gustaba hacer preguntas. Efectivamente. Y a veces respondían con preguntas. Recorriendo la Biblia uno se intriga porque varias de las preguntas que hace Dios, ella conoce la respuesta. Pero las hace igual. Las hace igual. ¿Por qué? Bien, ¿por qué las hace? Realmente a Dios le interesa nuestro intelecto, nuestro pensamiento. Le interesa que entendamos a quien adoramos. Y la pregunta es una herramienta para activar justamente el cerebro. Hay escaneos cerebrales que muestran qué ocurre cuando hay una buena pregunta. Qué bien, qué bien. Ahora, en el aula de hoy, usted hace una distinción, y creo que tenemos una imagen, acerca de los distintos tipos de preguntas que uno puede hacer. Sí. Háblenos de eso un poco. Uno puede moverse con preguntas superficiales, que son las preguntas que apelan a la memoria o a recuperar algo que yo he dicho y simplemente quiero que mi alumno repita. Pero también en el aula se pueden hacer preguntas que estimulen la profundidad del pensamiento, preguntas para analizar, para evaluar, preguntas que requieren creatividad en su respuesta. Y observando en la investigación de la que hablamos al inicio, encontré que cuando los profesores hacían las preguntas espontáneamente en su clase, lo podemos ver en el gráfico, las que predominaron fueron las del nivel más superficial, las preguntas de conocimiento que tienen que ver con el dónde, cuándo, cómo, quién. Ese tipo de preguntas fueron las que predominaron, pero muy asombroso fue encontrar luego que cuando se les pedía a los mismos docentes que pensaran preguntas sobre un texto bíblico que podrían llegar a ser y las escribieran, el nivel se profundizó muchísimo más. También podemos ver en este segundo gráfico cómo las preguntas que con mayor frecuencia se vieron fueron las de análisis, cuando los profesores pudieron pensar sus preguntas, lo cual nos da esperanza porque si los profesores sabemos preguntar, lo único que tenemos que hacer antes de llegar a la clase es pensar qué vamos a preguntar, porque está comprobado que de acuerdo al nivel de preguntas que realiza el profesor, es el nivel de pensamiento que va a lograr el alumno en la clase. Importante eso, ¿verdad? El tipo de pregunta que sencillamente busca obtener respuestas de algo que se ha aprendido de memoria es un nivel superficial. Para llegar al fondo hay que hacer preguntas pensadas
que lleven a nivel de análisis. ¿Qué otras cosas se buscan? Síntesis, evaluación. Bien. Y en el conjunto de estas habilidades podemos encontrar al pensamiento crítico, que es pensar sobre una base. En nuestro caso, la base es la Biblia. Para el pensamiento crítico tenemos un fundamento sobre el cual podemos analizar, sintetizar, evaluar, formular juicios. Qué bien, qué bien. Una especie de filtro, digamos. Un filtro. La palabra de Dios actúa como filtro. Bien. El concepto de cosmovisión también está allí, ¿verdad? Totalmente. Y un lector analítico de la palabra de Dios tiene una cosmovisión que le permite hacer frente a los mayores dilemas éticos de esta época. Ahora, otro personaje de la historia con quien se ha comparado a Jesús algunas veces es Sócrates. Sócrates también, el método mayéutico, también hacía preguntas. ¿En qué se diferencia el método de preguntas de Sócrates del método de Jesús? Bueno, básicamente el método socrático era una calistenia mental. Era un ejercicio. Era un ejercicio, era reforzar como el músculo, si le podemos llamar así, del cerebro, y se logra, sí. Pero en las preguntas de Jesús hay un propósito mayor que el desarrollo cognitivo, y es la salvación, porque Jesús buscaba una comprensión profunda del plan de salvación y finalmente una acción en relación con esto, que es la entrega. Qué bien, qué bien. Usted me decía una expresión que yo no conocía, es que a veces Jesús utilizaba una cadena de preguntas. Sí. A ver, explíquenos eso. Claro, las cadenas de preguntas buscan que el estudiante comprenda más y más profundamente un tema. Entonces, una pregunta se construye sobre la anterior y apela a mayor profundidad, y a veces el alumno responde y el profesor sobre esa respuesta genera una nueva pregunta que pone al estudiante en un dilema o lo confronta con sus creencias o lo lleva a buscar fundamento, por ejemplo, en la palabra de Dios. Entonces es bueno pensar que una pregunta no acaba con la respuesta. Entiendo. Sino que hay espacio como para seguir encadenando el razonamiento y llevar siempre a niveles de mayor profundidad. Ahora, usted da un ejemplo en este libro sí. acerca de preguntas relacionadas con las bienaventuranzas. Denos algunos ejemplos. Bueno, una pregunta muy simple es preguntar qué significa bienaventuranza. Estamos en un nivel superficial, porque vamos al diccionario y encontramos la respuesta. Pero si vamos a un nivel más alto, podríamos preguntar, por ejemplo, ¿por qué Jesús dio un discurso tan opuesto a través de las bienaventuranzas? Y a qué personas específicamente estaban dirigidas cada una de las bienaventuranzas, y estamos pidiendo análisis. Bien, bien. O podemos preguntarle a nuestros estudiantes qué situaciones en la vida cotidiana de hoy desaparecerían si viviéramos bajo la sombra de las bienaventuranzas. Por ejemplo, ¿qué profesiones desaparecerían? Ah, bien. ¿Y cuáles se continuarían? Porque las bienaventuranzas no dicen nada de la salud y de la enfermedad, así que sanatorios y hospitales tendríamos, pero quizás abogados no. Ahí estamos en otro nivel. O en un nivel de evaluación. Si creemos que un cristiano tiene que ser pacificador, ¿hasta qué punto tiene que ser pacificador, por ejemplo? Hay límites, digamos. Hay límites para la pacificación, y si alguna más, ¿puede un cristiano ser exitoso en el mundo de hoy y vivir conforme a las bienaventuranzas? Son preguntas de análisis y de evaluación, más allá de que podemos poner casos específicos, pero se va construyendo sobre un camino de comprensión que lo da la cadena de preguntas. Muy bien, muy bien. Hablemos de otra dimensión. En las aulas a veces hacemos trabajar a los estudiantes individualmente en respuesta a estas preguntas, y a veces los hacemos trabajar en grupos pequeños. ¿Ventajas y desventajas? Bueno, el trabajo individual es muy necesario para poder tener una cosmovisión propia y poder tener convicciones personales. Eso es necesario porque también la señora White dice que vamos a tener que hacer frente a todo tipo de situaciones en las que nadie nos va a auxiliar, y tenemos que entender por qué lo hacemos. Bien. Por otro lado, el trabajo grupal
nutre a la persona porque no hemos nacido solos, vivimos en sociedad. Me nutre de ideas incluso a veces que son antagónicas a las mías, pero puedo mirar otras formas de pensar y conservar una mente abierta para entender y ayudarles a entender a otros mi punto de vista. De manera que tanto el trabajo individual como el aprendizaje colaborativo tienen que estar presentes en un aula para la persona completa. Bien. Y yo pienso, por ejemplo, en una buena clase de escuela sabática, en la que hay gente de distintas edades y experiencias. Nosotros tenemos una escuela sabática así hispana en la Universidad de Loma Linda y disfrutamos todos porque la perspectiva de un joven nos mantiene frescos a nosotros y a los jóvenes les gusta escuchar a la gente mayor. De modo que estos grupos de discusión, y usted decía antes que estos métodos, este tipo de preguntas se aplican a todo nivel donde uno aprende, ¿verdad? Correcto. Y volviendo al aprendizaje cooperativo, de la misma manera, también se aplica a todos los niveles y creo que la Biblia es un libro maravilloso, tanto para aprender de Cristo sentado a sus pies a solas, como para aprender como comunidad, porque la misma Biblia lo dice. Bien. Teníamos algunas imágenes más que tenían que ver cómo este tipo de clases se aplican a varios niveles. A ver, veamos la siguiente imagen. Bueno, los alumnos reaccionan de diferente manera según el estilo de clase, desde generar a los alumnos un alto interés y compromiso hasta tener alumnos indisciplinados, de acuerdo al tipo de clase que yo presento. Claro. Allí está la lista. Pero es muy interesante que por sobre todos los factores que observé que pueden influir en el comportamiento del alumno, el factor de la presencia del profesor y lo que él propone es esencial para determinar la reacción. Y si vemos en las siguientes diapositivas, tenemos un listado de rasgos y actitudes de los profesores que lograron un mayor compromiso, calidez en el trato, respeto por los alumnos. Vemos la siguiente filmina. Allí tenemos algunos de las características que ellos promovieron durante su clase, como la reflexión profunda, las preguntas de niveles variados, condujeron el razonamiento y se enfocaron en el texto bíblico. Estos profesores, además de todas las características que podemos seguir mirando, fueron los que consiguieron un mayor grado de compromiso y de interés. Fueron los que pusieron interés y compromiso en primer lugar. Qué lindo. Para lograr eso después. Así que el eje allí, volviendo, es el enseñante, para usar un término. Sí. Sea un profesor en el aula, sea un padre, una madre, sea una abuelita, sea el que dirige una clase de escuela sabática. Todos estamos de alguna manera enseñando. Usted decía antes que Dios se interesa en cómo pensamos. Sí. Él quiere gente que piense y que tome decisiones y que viva eso que ha aprendido. Estamos llegando al final aquí. Usted me decía algo muy interesante, que medio encadena la primera cita de Ellen White, que el beneficio de este método, de esta estrategia, va más allá del aprendizaje espiritual. Sí. Díganos. Hay investigaciones hoy que muestran cómo los estudiantes, los que estudian la Biblia de esta manera, en profundidad, tienen ventajas en las clases de literatura, de filosofía, de historia, principalmente, materias como sociología, son en las que nuestros alumnos tienen ventaja, porque están acostumbrados a ese tipo de razonamiento, a un lenguaje especial y a pensar también de causa-efecto. Entonces, para mí fue una alegría encontrar esa investigación que no está hecha por gente cristiana, son educadores que han encontrado estos factores haciendo estudios a nivel secundario. Qué bien, estamos llegando al final. Doctora, su versículo favorito. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué lindo. Yo tengo planes, dice Dios, hay un futuro para ustedes y hay una esperanza. Doctora, muchas gracias por haber venido. Bendiciones en su trabajo como autora, como expositora, y lo bendiga también junto con su esposo y sus muchachos. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia les recordamos, la gente más feliz del mundo es aquella que pone a Jesús y sus enseñanzas en el centro mismo de su vida cada día. No lo olviden,
y hasta la próxima entrevista de Diálogo al Punto. Adiós.